Hola a todos, es un honor estar con ustedes nuevamente en este canal. En programas pasados nos hicimos una pregunta muy interesante y es, ¿sabemos pensar? Para responder esta pregunta hablamos de la lógica y ahora continuaremos nuestro breve paseo por la lógica planteándonos otra pregunta y es, ¿sabemos argumentar? Para responder esta pregunta abordaremos un tema que me encanta y son los sesgos y las falacias. Así que, bienvenidos. Aletea, descubre la verdad. Descubre la verdad, libera tu mente. Tu mente. Aletea, descubre la verdad. Libera tu mente. Imagina que tu mente es como una computadora súper avanzada, pero a veces tiene pequeños errores de software. Y a veces también se le cruzan los cables. Para entender la diferencia, piensa en esto. Los sesgos son el error en el sistema operativo, cómo procesas la información. Y las falacias son el error en el documento que imprimes. Es cómo intentas convencer a los demás. Así que empecemos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? El sesgo cognitivo, como les dije anteriormente, es el error interno. Un sesgo es un atajo mental. Tu cerebro recibe miles de estímulos por segundo y para no explotar decide simplificar las cosas. El problema es que esa simplificación a menudo nos hace ver la realidad de forma distorsionada. Es automático, no te das cuenta de qué es lo que está pasando. Es una trampa en el pensamiento. Ocurre dentro de tu cabeza antes de que puedas decir una sola palabra. Un ejemplo común, el sesgo de confirmación. Es cuando solo le prestas atención o buscas información de las noticias que te dan la razón y bloqueas las que te dicen lo contrario. Ahora vamos en qué son las falacias. Las falacias, como lo dije anteriormente, es el error externo. Una falacia es un error de lógica en el argumento. Es cuando intentas defender una idea, pero usas un razonamiento que parece válido, pero no lo es. Es comunicativo. Ocurre cuando hablas, escribes o debates. Es una trampa en el lenguaje. Se usa para ganar una discusión. A veces puede ser por error y otras veces a propósito para engañar. El ejemplo común es la falacia ad hominem. En lugar de explicar por qué la idea de la otra persona está mal, la atacas a ella personalmente. Ejemplo, tu argumento sobre economía es falso porque eres un tonto. Eso no tiene lógica. El insulto no invalida el dato. Bueno, y ahora vamos a ver las características. Entonces, ¿dónde ocurre? El sesgo cognitivo ocurre dentro de tu cabeza, en el procesamiento, cómo recibes la información. En cambio, la falacia está afuera, en el discurso, en la argumentación. El sesgo cognitivo es un prejuicio o atajo mental. Y la falacia es un fallo en la estructura de tu razonamiento. ¿Cómo funcionan estos? En el caso del sesgo cognitivo, filtra cómo percibes la realidad. Y en el caso de la falacia, intenta demostrar algo que es verdad de forma errónea. Y aquí vamos a ver si es voluntario o involuntario. En cuanto al sesgo cognitivo, casi siempre es inconsciente, o sea, involuntario. Y en el caso de la falacia, puede ser un error o una técnica de manipulación. Así que puede ser voluntario o involuntario. ¿Por qué importa saber esto? Bueno, pues básicamente para que no te engañen y para que no te engañes a ti mismo. Los sesgos te hacen creer cosas que no son ciertas y las falacias hacen que defiendas esas creencias con argumentos muy flojos. Vamos a ampliar un poco sobre los sesgos cognitivos. Ya sabes que esos son los filtros de tu mente. Recuerda que estos ocurren dentro de ti, antes de que abras la boca. Hemos seleccionado algunos ejemplos para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Pero ya sabes que si quieres profundizar, me lo haces saber en los comentarios o nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico, que aquí abajo lo vamos a dejar. Tenemos un ejemplo y es el sesgo de anclaje. Vas a una tienda y ves una chaqueta que cuesta $100. Te parece carísima. Luego ves un cartel con un descuento y ahora cuesta $70. Oferta total, te la llevas y estás feliz. ¿Qué pasó ahí? Pues que tu cerebro se ancló al primer número, o sea, al 100.
y cualquier cosa menor te parece un regalo, aunque la chaqueta realmente pueda costar $50. Tenemos también el efecto Dunning-Kruger, que después en otro programa vamos a estar ampliando sobre este efecto porque es bastante interesante. Seguramente conoces a alguien que se leyó un hilo en X, antiguamente Twitter, sobre economía y ahora cree que sabe más que el ministro de Hacienda. Bueno, pues esta percepción inflada lleva a los individuos a creer que saben más de lo que realmente conocen. A menudo opinan sobre diversas materias sin poseer un fundamento adecuado. Paradójicamente, este efecto también abarca el fenómeno opuesto. Aquellos con alta competencia en la misma área suelen subestimar sus habilidades en comparación con los demás. Cuanto menos sabemos de algo, más simple nos parece y más expertos nos creemos. También tenemos el sesgo de disponibilidad. Mucha gente tiene pánico de que un tiburón los ataque en la playa, pero no les da miedo cruzar la calle mirando el celular. ¿Qué pasó? Como los ataques de tiburón son tan impactantes y salen en las noticias, tu cerebro cree que son frecuentes. En realidad es 1000 veces más probable que te pase algo en el tráfico, pero como es aburrido, tu cerebro no lo cuenta como peligroso. En nuestra vida cotidiana lidiamos con infinidad de sesgos cognitivos y todos los seres humanos los tenemos. Aquí lo que debemos es conocerlos, identificarlos y tratar de disminuirlos. Tenemos el efecto Baader-Meinhof o ilusión de frecuencia. Se produce cuando algo que se ha aprendido recientemente aparece en todas partes, poco después de haber llamado la atención por primera vez. Sin embargo, no es así. Lo que ha aumentado es la conciencia de algo, como una nueva palabra o una vieja canción que no sabías que existía. No es la frecuencia. Está el efecto halo. Se refiere a situaciones en las que la impresión general sobre una persona, una marca o un producto está determinado por un único rasgo. Ocurre, por ejemplo, cuando se hacen automáticamente suposiciones positivas sobre las personas basándose en algo positivo que se observa, mientras que en realidad se sabe poco de ellas. Y tenemos el sesgo de confirmación, que sé que más de uno le ha pasado. Este sesgo es la tendencia a buscar información que apoye las creencias propias y rechazar cualquier otra información que la contradiga. El sesgo de confirmación suele ser involuntario, pero aún así da lugar a resultados sesgados y a una mala toma de decisiones. Y a continuación tenemos una falacia del costo hundido. Realmente es un sesgo, pero se llama falacia del costo hundido o aumento del compromiso. La tendencia a invertir más en cosas que nos han costado algo en lugar de alterar nuestras inversiones, incluso si nos enfrentamos a resultados negativos. Y ahora sí, vamos a empezar con las falacias. Tenemos una bien interesante que se llama falacia de autoridad. Ocurre cuando se afirma que algo es verdadero solo porque una entidad o una persona con autoridad o renombre lo dijo, sin importar más evidencia. El error aquí es considerar que la autoridad de alguien es un sustento absoluto de verdad, anulando el pensamiento crítico. Por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz dice que esta reforma económica es mala. Así que no hay nada más que discutir. Si lo dijo el Nobel de Paz, así debe ser. Así que, ojo con esa falacia. Tenemos la falacia de falsa autoridad. Es una variante específica que ocurre cuando la persona o entidad no es un experto real en el tema que se discute. Se apela a la fama o posición de alguien en un área ajena para validar una opinión en otra. Ejemplo, un actor famoso promocionando un tratamiento médico complejo en un comercial. Un ejemplo clásico es citar a Albert Einstein para justificar una postura sobre política o religión, donde él no era un experto formal, en lugar de ponerlo en un ejemplo que sea de física. Y sé que como la anterior falacia, muchos la hemos utilizado en algún momento, viene la siguiente que también sé que la han tenido que usar y es falacia ad hominem. O si ustedes no la han usado, seguramente a ustedes les ha pasado. Un ataque ad hominem es una falacia que descalifica un argumento atacando a la persona que la presenta, su carácter, circunstancias, etc. En lugar de atacar la idea en sí con ejemplos como
Aquí les pongo esto. No te creo economía porque eres muy joven. Es irrelevante tu punto sobre el medio ambiente, eres jardinero. Cosas así creo que nos han pasado, que atacan a la persona en lugar de atacar al argumento. Por ejemplo, ese político es un mentiroso, así que su propuesta de ley es mala. No escuches su consejo, es un mujeriego y no es confiable. Y ahora tenemos la falacia de la pendiente resbaladiza. La falacia de la pendiente resbaladiza argumenta falsamente que un pequeño primer paso conducirá inevitablemente a una cadena de eventos negativos y extremos, sin evidencia de que esto vaya a ocurrir. Se basa en el miedo y la exageración, ignorando puntos intermedios o medidas de control comúnmente conocidas como efecto dominó. Por ejemplo, si permitimos que los estudiantes usen el móvil en el recreo, dejarán de prestar atención en clase, luego no estudiarán y finalmente abandonarán los estudios. Esto lo hemos escuchado en muchas partes, hasta en políticos. Ojo. Y aquí les va otro ejemplo. Si prohibimos los rifles de asalto, el gobierno eventualmente prohibirá todas las armas, se va a apoderar de nuestras propiedades y viviremos en una dictadura. Y vamos a poner otro ejemplo. Si no apruebo este examen de cálculo, no entraré a una buena universidad, nunca conseguiré un empleo y terminaré viviendo en la calle. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio conduce al sufrimiento. Esto es una frase de Yoda. Así que no se les hace muy común estas falacias. Seguramente no sabíamos que a esto se les llamaban falacias y muchas veces hemos recurrido a ellas o también nos han atacado. Así que es importante saberlo, ya saben. Y tenemos la falacia de composición y división. Las falacias de composición y división son errores de lógica informales que confunden las propiedades de las partes con las del todo. La falacia de composición asume erróneamente que lo que es verdadero para las partes individuales debe ser verdadero para el conjunto. Por el contrario, la falacia de división asume que lo que es cierto para el conjunto es cierto para cada una de sus partes. Aquí van unos ejemplos de falacia de composición. Parte del todo. Si cada jugador de un equipo de fútbol es el mejor de su posición, talento individual, por cierto, el equipo debe ser campeón. Pues aquí viene el error. La falta de trabajo en equipo puede hacer que el conjunto sea débil. Como los átomos que componen un objeto no son visibles a simple vista, el objeto mismo no debería ser visible. Si una persona ahorra dinero, beneficia su economía personal. Por lo tanto, si todos en el país ahorran dinero al mismo tiempo, la economía nacional va a mejorar. Error. El ahorro generalizado reduce el consumo y puede causar una recesión. Cada pieza de esta máquina es ligera, por lo tanto, la máquina es ligera. Ejemplos de falacia de división. Esa empresa es una de las más grandes del país, o sea, el todo. Por lo tanto, su gerente de marketing debe ser uno de los mejores pagados del país. Ahí está el error. Una gran empresa puede tener departamentos pequeños o empleados con sueldos bajos. Ese equipo de fútbol ganó el campeonato, o sea, todos. Por lo tanto, cada uno de sus jugadores es el mejor en su posición. Y esto, evidentemente, es falso. Tenemos la falacia del falso dilema o falsa dicotomía. Ocurre al presentar solo dos opciones extremas como las únicas posibles, ocultando alternativas intermedias para manipular la decisión. Ejemplos comunes que lo incluyen. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Prefieres la libertad o la seguridad? O si no estudias, acabarás siendo un pobre. Si no apoyas esta ley, quieres que la sociedad se suma en el caos. Ignora que puede haber desacuerdos con la ley sin desear el caos. ¿Quieres helado de chocolate o de vainilla? Ignora que existen otros sabores o que la persona podría no querer helado. O, por ejemplo, salimos a cenar o no te importo. Entonces aquí se manipula emocionalmente presentando una opción extrema. Y aquí te tenemos otra. Si no eres una persona de ciencia, eres una persona de religión. Entonces aquí se pasa por alto las posturas seculares, agnósticas o mixtas. Y tenemos también la falacia circular
Ocurre cuando el argumento vuelve al punto de partida sin ofrecer una prueba real. Un ejemplo sería decir, las leyes son justas porque son creadas por un sistema justo, lo cual es una afirmación circular que no ofrece una base real para la justicia de las leyes. Diego es bueno comunicándose porque es muy bueno hablando con la gente. Decir lo mismo con otras palabras. Estoy saludable porque nunca estoy enfermo. Salud y no enfermedad son definiciones circulares. Falacia ad populum o sofisma populista. Es un argumento falso que sostiene que una afirmación es verdadera o correcta simplemente porque la mayoría de la gente lo cree, lo hace o le gusta. Se basa en la popularidad y emociones en lugar de pruebas o lógica. Ejemplos de falacia ad populum. La publicidad. Este es el coche más vendido del país, por lo tanto es el mejor. La popularidad no garantiza la calidad. Si millones de usuarios usan esta red social, debe ser la mejor para todos. Otro ejemplo. La mayoría de electores están a favor de esa ley, por lo tanto es una buena ley. Aquí la mayoría puede equivocarse sobre la justicia o la utilidad de una ley. También tenemos otro ejemplo que es todo un pueblo no puede equivocarse. Este video tiene millones de likes, así que lo que dice tiene que ser verdad. Ya saben, todo lo que diga Aleteia es verdad. Como pueden ver, hay cantidad de falacias. Aquí solamente estamos dando las más importantes y las que más se usan. Tenemos también la falacia del hombre de paja. Esta falacia ocurre cuando alguien tergiversa, exagera o malinterpreta el argumento de otra persona para hacerlo más fácil de atacar. En lugar de refutar el argumento real, construye una versión débil o extrema del hombre de paja y derriba esa falsa postura. Por ejemplo, persona A, prefiero comer comida china hoy en lugar de pizza. La persona B, que utiliza la falacia, entonces odias la pizza. ¿Te parece mal la comida que elijo siempre? Aquí viene la explicación. Una simple preferencia se tergiversa como un odio o un ataque a la otra opción. Y así hemos llegado al final de este programa Aleteia. Espero les haya gustado y ya saben que estos datos que damos aquí es para que aprendan a argumentar. Ya saben que pueden escribirnos, suscribirse y si les gustó este video, por favor, compártanlo. Nos vemos en otro programa y ya saben que en Aleteia descubre la verdad, libera tu mente. Chao, chao. Descubre la verdad, libera tu mente.